quiero mostrarles cómo se construye un nuevo proyecto donde la mirada de inclusión, la mirada de diversidad es el bastión principal para hablar de derechos y para hablar de derecho a una educación que efectivamente no deje a nadie atrás. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación que les quiero compartir. Listo, estoy lista. Me parece que ya estoy compartiendo la pantalla. Y como ustedes pueden ver ahí, quiero comentarles de educación digital para no dejar a nadie atrás, pero no como que la tecnología es la única herramienta para hablar de inclusión, sino que un enfoque de derechos en pleno siglo XXI, en cuarta revolución industrial. Si hablamos de metodologías, de plataformas, de nuevas estrategias que involucran la educación digital, el desarrollo de competencias digitales, pues tenemos que estar todos, y nuestra mirada de cada uno de nuestros estudiantes y sus propias maneras de aprender tiene que estar también contempladas en este gran mundo de educación digital que ha llegado para quedarse para la educación en todos sus niveles y modalidades. Y hablar de una educación digital o hablar de un enfoque de inclusión se asienta mucho y toma mucha base en esta frase que se presentó en el informe global de monitoreo de la educación de UNESCO, que nos dice que la educación debe ser para todos y para todos sin excepción. Y si incluimos estos conceptos que manejamos bastante de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, el término equidad para hablar de educación es mucho más preciso, pues no es solo abrir oportunidades para todas las mismas, sino tener esa visión, ese ojo de que si abrimos oportunidades tienen que ser equitativas. Y como ustedes pueden ver en esta imagen que les estoy mostrando, en este dibujo, un maestro estructura y diseña su clase, no solamente dando las mismas oportunidades de todos, digamos, de salir al pizarrón, sino de adaptarse, de dar esos pequeños andamiajes, esos apoyos, esas accesibilidades para que todos tengan lo que necesitan para que puedan desarrollar su aprendizaje de manera adecuada, significativa, funcional y sostenible. Y esto fue lo que nosotros pensamos hace ya unos 4 años atrás, pero que en el 2020 se consolidó con el proyecto de aula digital en hospitales y entornos inclusivos. Este proyecto llevaba y lleva educación digital a más de 1000 escuelas de educación básica, regular, primaria y secundaria en Perú, a través de Fundación Telefónica y la Caixa Foundation, pero quisimos nosotros ir un poco más y decir, en esta mirada de personalizar los aprendizajes con la tecnología, de hablar de un siglo XXI y de desarrollo de competencias, tenemos que llegar a todos los espacios, pues si solo nos quedamos en las escuelas más estándar, no estamos buscando y desarrollando todo el potencial que debe tener la educación hoy y que debe llegar a todos de manera equitativa. Es por eso que el proyecto tiene el objetivo de justamente aportar en la educación, en la mejora de aprendizajes de todos los niños, estén en la situación en la que estén en la condición en la que estén. Llegamos a niños que están hospitalizados, llegamos a niños en escuelas de educación especial, en escuelas inclusivas, pero también en albergues, en asociaciones, en escuelas de frontera, donde nuestra mirada de reducción de desigualdades y de abrir espacios y oportunidades de aprendizaje para todos fuera nuestra bandera, y que nos permitiera sobre todo también aprender de esta experiencia y comenzar a movilizar no solamente aprendizaje, sino también cambios de paradigma, tanto para el estudiante que aprende como para el maestro que tiene que diseñar y planificar para que estos estudiantes aprendan. Uno de los escenarios donde llevamos educación digital fue justamente las escuelas, 10 escuelas de educación especial en 9 regiones del país, en costa, en sierra, en selva. Ustedes saben que Perú tiene toda la zona también costera, la sierra, los Andes y también la selva, y quisimos atender a todos estos escenarios y llegar a las escuelas que tenían estas diferentes realidades para justamente aprender cómo podemos ir haciendo adaptaciones, mejoras y llevar tecnología, y qué tanto es posible llevar tecnología para que los estudiantes puedan acompañar y mejorar sus aprendizajes. Y esto, les comento, antes de la llegada de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, pues, tuvimos que hacer muchos más estructuraciones y muchos más aprendizajes que les voy a comentar en un momento, que nos han permitido ver todo lo que es posible cuando se arma una comunidad y cuando
los maestros muestran de todo lo que pueden ser capaces cuando trabajan en equipo, cuando trabajan de manera colaborativa y cuando se rompen estos paradigmas de que hay límites para aprender. Nosotros veníamos llevando educación digital, llevando tecnología, llevando tabletas, algunos contenidos ya preestablecidos a diferentes escuelas, entre ellas escuelas de educación especial, pero con la llegada de la pandemia tuvimos que hacer ese cambio de timón, porque al cerrarse las aulas físicas, ya no había esta interacción con las tabletas que los estudiantes estaban acostumbrados a utilizar, ya no habían esos contenidos que estaban dentro de las tabletas y que no estaban disponibles de manera online. Y comenzamos a trabajar y a ver mucho cómo hacemos una estrategia para que fuera de la tableta, fuera del aula física, podamos seguir hablando de un aula virtual, de un espacio online, donde los estudiantes con discapacidad, sobre todo discapacidad moderada y severa, junto con sus familiares, puedan seguir teniendo acceso a las propuestas educativas que los maestros tenían para ellos. Pero esto nos implicó también que haya creación de recursos digitales, porque solamente un maestro que conoce a su estudiante sabe qué puede diseñar y qué adaptaciones y qué orientaciones y qué potencialidades va a trabajar con cada uno de sus estudiantes. Y ahora no solamente era crear ese recurso, era hacerlo disponible, era colgarlo en una nube, pero no todo el mundo tampoco tenía internet, no todas las familias tenían acceso a los datos, eran muy, ustedes saben, y seguramente muchos en la región de Latinoamérica vivimos lo mismo, no todos tenemos los temas de conectividad resueltos, las familias también no todas tienen ordenadores o computadoras en sus casas, y tuvimos que tener mucha información que venía desde la propia familia, de la realidad, de la cancha, como decimos nosotros, para con esa información empezar a ver cómo seguimos brindando educación, cómo seguimos trabajando para que nadie se quede atrás, aún en pandemia y sobre todo para los estudiantes que tenían algún tipo de discapacidad. Además, teníamos que conversar con la estrategia nacional del país. Cuando llegó la pandemia de una educación desde casa, aprendo en casa, fue la gran estrategia del Ministerio de Educación del Perú, y nosotros lo que queríamos era que converse estos nuevos contenidos que queríamos trabajar para los estudiantes con la estrategia nacional, para que no sean dos estrategias paralelas, sino que lo que trabajamos desde el proyecto de aula digital refuerce, empodere, canalice, brinde ese contenido y ese soporte para que la estrategia nacional llegue a la mayor cantidad de familias, sobre todo aquellas que tenían hijos o hijas con algún tipo de discapacidad. Ustedes pueden ver acá en la imagen cómo se empiezan y cómo trabajamos toda una creación de contenidos específicos para las necesidades de los estudiantes, y en las casas las familias comienzan a trabajar de manera directa con sus hijos estos aprendizajes ya ahora de manera digital. Trabajamos mucho un concepto, yo soy maestra, que aprendí en el camino y que me gusta, que nos permite estar siempre en movimiento, que es lo que un maestro tiene que estar siempre haciendo, ¿no? Es adopta, adapta, crea, comparte. ¿Y esto qué me implica? ¿Y qué nos implicó a nosotros en este proceso de crear, de aprender, de reaprender, de retroceder, de hacer mejoras en el camino hasta llegar a esta estrategia de educación digital que llegue a todos? Y es estar investigando mucho. ¿Qué pasaba en otros países? ¿Qué decían las redes sociales de otros maestros? ¿Qué comentaban maestros no solamente de Estados Unidos o España, sino en Latinoamérica? ¿Cómo los maestros estaban avanzando y adaptándose entre estos nuevos retos? ¿Qué podía yo adoptar? Y por supuesto lo tengo que contextualizar, lo tengo que adaptar a mi realidad, a mi aula, a mi niño, a mi familia, a mi región. Pero también tengo que empezar a crear mi propio contenido, mi propio material, porque yo, maestro, soy el que sé cómo aprenden y cuáles son las diferentes necesidades y potencialidades y cómo se mueve mi aula. Y por supuesto, algo que es parte de lo que nos reta el siglo XXI es ser comunidad. Es estar compartiendo lo que aprendemos, lo que producimos, lo que nos salió bien, pero también aquellas cosas que no funcionaron para que podamos entre la comunidad también darnos soporte y hacer las mejoras. Y me parece que cuando miramos hacia el 2020, en general a la educación del 2020, conocemos y podemos ver todas estas historias de maestros que aún a pesar de no tener conectividad, de no tener un montón de acceso a no solamente a tecnología, sino a materiales, han podido compartir su historia y compartir aprendizajes y llegar a sus estudiantes, y el hecho de que lo cuenten ha sido muy, muy inspirador para que de repente en el camino muchos también hayan podido hacer
esas adaptaciones necesarias para que se siga brindando los espacios de aprendizaje y siga habiendo educación y aprendizaje aún en épocas de pandemia, porque se ha dado ese aprendizaje aún en épocas de pandemia. Y como les comentaba, esto nos ha implicado a nosotros para diseñar la estrategia, y para los propios maestros a los que queríamos llegar, que eran maestros de educación especial sobre todo, romper paradigmas. Porque muchas veces creemos que solamente las personas que no tienen discapacidad tienen más acceso a todo lo que es tecnología. Pero si nosotros exploramos un poquito más, todos ustedes van a ver, independientemente del sistema que sea su celular, si ustedes van a las funciones de accesibilidad, ya sea que tengan un iPhone o tengan Android, van a encontrar que sus celulares tienen funciones de accesibilidad justamente para que este diseño universal, esta posibilidad de ser equitativos al momento de brindar oportunidades de vida, se da ya incluso en la tecnología. Y te permiten romper paradigmas y te permiten mirar más allá de si el estudiante tiene una discapacidad sensorial o tiene una discapacidad física o tiene discapacidad intelectual, y cómo podemos hacer adaptaciones, cómo podemos personalizar para que se sigan dando esos espacios de aprendizaje y yo tenga herramientas a través de la tecnología para hacerlo. Ojo, algo que me gusta a mí señalar muchísimo, yo soy maestra de educación especial de carrera, y es que la tecnología no viene a reemplazar lo que ya me funcionaba a mí en el aula. Todos sabemos que mientras más concreto, físico, sensorial sea el aprendizaje, mientras más multisensorial sean las experiencias que yo tengo del ambiente, más rico y de manera más sólida se va a consolidar los aprendizajes. Aristóteles decía hace muchos años atrás, no hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, mientras yo pueda seguir armando estas propuestas multisensoriales para mis estudiantes, pues serán mejores las rutas y las conexiones neuronales que se den, pero cuando tenemos temas, justamente no poder tener esta vida cercana o presencial con nuestros estudiantes, la tecnología es una herramienta y es un derecho que también nosotros tenemos que dar la oportunidad a que nuestros estudiantes puedan apropiarse y también crear y conocer y expandirse y compartir en una vida plena e inclusiva en la sociedad. Ahí les puse esa frase, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Esta es una frase de John Cotton y eso nos queda a nosotros los maestros como anillo al dedo, y eso fue lo que quisimos trabajar también, y cómo motivamos a los maestros a que aún en pandemia, aún con las aulas cerradas, podíamos seguir diseñando y llegando a nuestros estudiantes con todas las dificultades que se podían haber presentado en el camino, y además con los aspectos de discapacidad que teníamos que ir haciendo las adaptaciones para que el aprendizaje no se detenga. Porque este es el aprendizaje del siglo XXI, que no debe quedar nadie atrás. Todos deben estar considerados en esta educación sin excepción, y por supuesto, además de conocer lo que se crea en el mundo y lo que podemos aprender de otros, pues es el momento, y en la pandemia lo demostró, de que somos todos capaces de hacer nuestras propias creaciones. Ahí ustedes pueden ver en las imágenes a nuestras maestras empezando a crear sus propios contenidos, porque empezamos a armar capacitaciones y talleres muy prácticos y en tiempo real, para que comiencen a incorporar, por ejemplo, pictogramas para trabajar todos los temas, de acompañar con imágenes, por supuesto que, por ejemplo, es muy útil cuando hay estudiantes dentro del espectro autista, o algunos estudiantes que también son más visuales y necesitan acompañar las palabras con imágenes. Pues hay ya recursos online que se pueden trabajar de manera gratuita y que los maestros comenzaron a diseñar y a conocer para empezar a armar su propio material y lo pueden adaptar a las diferentes necesidades y realidades de sus aulas. Acá les muestro también un poco una imagen de cómo una maestra empezó a crear su propio recurso digital. Estaba trabajando todo lo que es identificación, por ejemplo, de colores y de reconocimiento de prendas de vestir, y la maestra lo diseñó en digital y lo compartió por WhatsApp al celular de los padres de familia, y en casa la mamá, en este caso, imprimió, pero otros papás dibujaban no solamente en cartulina, sino incluso algunos nos han mandado imágenes como con tiza escribían en el piso, cómo se llevaba la actividad digital diseñada por los maestros de manera real y concreta a la casa con los papás, y se podía continuar con el aprendizaje de los estudiantes a partir de la propia
creación de recursos personalizados hechos por una maestra, en este caso de educación especial. Y como comenzamos a tener esta posibilidad y estos talleres donde más maestros iban sumando para aprender en tiempo real cómo crear recursos digitales, comenzamos a organizar el material en un aula virtual. Y esta aula virtual estaba disponible para que los padres de familia de diferentes colegios de educación especial y de colegios inclusivos pudieran acceder y ubicar su centro educativo, ubicar su sección y ubicar a la maestra para que puedan tener acceso a toda la información, a todos los materiales, a la programación pedagógica, al diseño del calendario cívico y todos los que la maestra fueron preparando y fueron diseñando y creando desde aspectos y de las herramientas digitales. Toda esta organización de contenidos muy ricos, originales, contextualizados además por región, incluso por idioma, se comenzaron a organizar en un aula virtual donde quisimos, como les comentaba, que sea el acompañamiento de lo que la estrategia nacional del país trabajaba en épocas de pandemia para que los maestros sientan que hay una sola línea conductora y que lo que se estaba enseñando a través de estos talleres en tiempo real de cómo hacer sus propios recursos digitales inclusivos, de cómo hacer sus propias sesiones de clase, les sean útiles y que además tengan una estrategia dirigida, con objetivos, con las competencias bien planificadas y bien diseñadas y con este propósito de seguir brindando educación y aprendizaje a todos los niños estén en los diferentes entornos en los que estaban. Acá les muestro también algunas imágenes de cómo se hacía una clase o cómo trabajó una maestra sus clases, lo que aprendió a diseñar de manera digital. Por supuesto, la primera parte es la planificación, la organización, pero ustedes pueden ver ahí que se trabajó mucho el tema visual, pero también ahí pueden ver que hay como una barrita con un audio, pues también se incorporó el audio para hacerlo más accesible con la propia voz de la maestra, de manera muy lúdica, muy cercana, e incluso también algunas maestras comenzaron a incorporar videos en lengua de señas para que sus estudiantes con discapacidad auditiva también tengan acceso a los materiales que ellas mismas creaban. Ustedes pueden ver acá que se está haciendo el trabajo de un proyecto. Este es un plato muy peruano, muy típico, papa a la huancaína, y allí están, la maestra enseña qué ingredientes se van a utilizar. Incluso ustedes pueden observar que hay pictogramas que acompañan a las indicaciones, al texto, hay imágenes. Se está buscando este diseño universal de aprendizaje, este DUA, que muchos maestros de educación especial e inclusiva deben conocer. Este diseñar pensando en que son diferentes formas de aprender y tenemos que tener diferentes formas también de enseñar y de usar recursos para que llegue a la mayor cantidad de estudiantes y también personalizarlo de acuerdo a los intereses y a las potencialidades de cada uno. También ustedes pueden observar las actividades son con frases sencillas, las propias maestras se tomaban fotos, se filmaban, preparando en este caso este proyecto para después enviarlo al aula virtual, o cuando no había la posibilidad de contar con internet se pasaba por WhatsApp a los padres de familia que tenían las redes sociales, o incluso muchos nos comentaban que no tenían la posibilidad de hacerlo y nosotros hacíamos formatos imprimibles que se podían descargar y hacer fichas físicas con las creaciones de la maestra para que se siga llevando la educación a las diferentes familias que eran parte de esa institución. Acá ustedes también pueden ver un poco más todo el proceso de esta sesión de clase, este recurso educativo bastante completo desde la planificación. Hemos visto los ingredientes o los elementos, hemos visto también los materiales a utilizarse, la parte ya más de la actividad en sí, cuál es el verbo o la acción que se quiere trabajar, y también la parte de refuerzo, de comprobación de aprendizajes. Ahí ustedes también pueden ver que se está trabajando temas de cantidad, se está trabajando de numeración, se está trabajando también la secuencia de imágenes que después también se podía imprimir para que los papás puedan hacer el seguimiento en casa. Y algo que nos gustó mucho y lo aprendimos de los maestros, porque de repente a ustedes les pasó igual que acá en Perú el año pasado con la pandemia, que justo el día de inicio de clases para muchos estudiantes por primera vez en la escuela y no conocían a sus maestros, no había habido esa cercanía y justamente se cerraron las puertas de las escuelas por la cuarentena y por la pandemia. Entonces
una manera de acercar también esa creación, esa producción que tanto orgullo y esfuerzo había costado a las maestras, una manera de acercarlo y hacer este vínculo con las familias y con los estudiantes era pues también compartir las fotos de las maestras, algunas incluso mandaban audios para que conozcan sus voces, a los recursos, y de esta manera un recurso digital o una sesión de clase digital se transforma, deja de ser ese elemento rígido o lejano o impersonal en un elemento, en una extensión de un proceso de enseñanza y aprendizaje que elabora una maestra para su estudiante, considerando todas sus necesidades, pero también las necesidades de ese maestro, que es conectar, que es ser vínculo, demostrar con orgullo lo que ha producido. Esto ha sido uno de los escenarios, como les comentaba, donde llevamos educación digital, pero también llevamos educación a otros de los proyectos, educación digital a otros de los proyectos que trabajamos, y que justamente el año pasado, en plena pandemia, se cumplieron 20 años de aulas en hospitales. Y esta transformación del aula física al aula virtual también tuvo sus retos, y también diseñamos para las maestras de educación especial propuestas de aprendizaje, talleres en línea, para que creen sus propios materiales, para que crean recursos, para que construyan sesiones completas de clase, pero a diferencia de las escuelas que tú conoces a tu estudiante, diseñamos una propuesta después de conocer toda la trayectoria de las aulas en hospitales en el Perú de 20 años. Comenzamos a preparar a las maestras y a enseñarles y a capacitarlas para que puedan producir para todo el mundo, que sea una creación de maestros para maestros, de la escuela física al aula virtual, para conectar a todas aquellas a todos aquellos educadores o voluntarios que hacen trabajo con niños hospitalizados y que, además de la currícula nacional de educación, necesitan refuerzos de áreas mucho más concretas. En este caso creamos contenidos para estas 4 áreas que creamos específicamente para el proyecto, que permiten acompañar a la currícula regular de un país. La salvedad es que acá en el país, en el Perú, recién a fines o mediados del año pasado, la modalidad de educación hospitalaria es una política pública, por lo tanto, todo lo que producíamos y todo lo que poníamos a disposición ha sido parte importante para la construcción de esta política, y para nosotros era importante que los estudiantes que estaban en situación de enfermedad sigan aprendiendo y sigan teniendo ese contacto con maestras de educación hospitalaria a través de una aula virtual y con los recursos y esta cercanía que las maestras podían tener al momento de personalizar los aprendizajes, los recursos, los materiales. Por supuesto, esto ha sido un proceso de aprendizaje. Hemos hecho borradores en el camino de la capacitación, de la formación, de creación de recursos, porque de la noche a la mañana los maestros tuvieron que volverse ya no solamente conocedores de mucho material digital, sino nos era mucho más cercano y nos daba más resultados cuando el propio maestro creaba. Y no solamente era un tema de resultados de aprendizaje, sino, como les comentaba, un tema de orgullo, de desarrollo personal de los maestros. Y ellos mismos comenzaron a armar sus propios protocolos de sesiones de aprendizaje. ¿Qué tiene que tener un recurso digital creado por mí para que sea significativo y funcional para los estudiantes del mundo que me están, que están conociendo mi material a lo que yo estoy poniendo a disposición? ¿Qué más debe tener este recurso para que sea no solamente motivador y divertido, sino que cumpla con los objetivos de aprendizaje, para que otro maestro se pueda inspirar y quiera no solamente utilizarlo, sino crear su propio material, conociendo que se puede hacer una propuesta innovadora, creativa y adaptada a las necesidades de cada uno de los estudiantes en toda la región? Acá ustedes pueden ver también, tenemos una experiencia, esta es una de las clases, Vivir con Arte, creada por una de las maestras de Lima, una maestra hospitalaria acá en Lima, y que trabajaba todo el área de sensación arte, que es la que la llamamos, a la que tenía que ver con todo el aspecto artístico y de expresión, y un material original creado por ella, donde estaba trabajando de manera muy lúdica, pero también con este objetivo educativo, el arte urbano y aspectos que eran de interés de los estudiantes, y acá también los dividimos por edad, pacientes, alumnos, estudiantes más adultos, ¿no?, con mayor edad. Finalmente, esto ha sido un recorrido bastante rápido, pero yo quería comentarles cómo, rompiendo paradigmas, pero sobre todo desde la experiencia del maestro,
desde la escuela, pensando de manera diferente, podemos hablar de una educación digital, sí, pero de una educación ciudadana que no deje a nadie atrás y que empieza por una transformación, por una inspiración de los maestros que están en las aulas y que conocen la realidad de sus estudiantes. Y algo que siempre hablamos cuando trabajamos con estudiantes con algún tipo de necesidad educativa o estudiantes en la diversidad, y en general cada vez que contamos historias que muestran cómo se puede transformar a otros a partir de la propia transformación personal, es que decimos que de aquí hacia atrás ya se ha trabajado algo y no hay más que hacer, pero de aquí en adelante hay mucho para avanzar. Y si podemos hacer un nuevo comienzo hoy, podemos buscar ese nuevo final inclusivo, o no un final, pero una nueva orientación, un nuevo horizonte inclusivo, equitativo, pero que además nos permita hablar de ciudadanía para todos. Y una ciudadanía que ya sabemos hoy empieza en la escuela y empieza con los maestros. Muchísimas gracias.